Gracias por estar escuchando este podcast. Nuestra invitada de hoy tiene muchísimas cosas que debes de saber de ella. Por ejemplo, es una mezzosoprano que es licenciada en Artes con maestría en Educación, acreedora de la beca Plácido Domingo en la Sociedad Internacional de Arte Mexicano, acreedora de la medalla al Mérito Santiago Lavín, y se ha desempeñado como docente de la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, actualmente es catedrática del Conservatorio de Música de Chihuahua. Ha interpretado diversos roles y de música de concierto. De verdad, no te pierdas esta entrevista, te va a encantar y además que yo espero que te inspire mucho. Empezamos. Bueno, pues estamos en un episodio más de Yo Soy. Y como ya pueden ver los que están viendo el video, estoy muy bien acompañado por una persona que en lo personal admiro y además aprecio mucho. Ella es nada más y nada menos que la maestra, mi amiga también, sí, Diana Valencia. ¿Cómo estás, Diana? Ay, Lalo, pues encantada de estar contigo, de Sí. platicar como siempre, y ese aprecio y respeto y admiración es mutuo. Sí. Así es que muchísimas gracias por este honor que me haces. El honor es el que yo tengo, francamente. Yo no quiero estar ahorita tardando mucho en ningún preámbulo. Perfecto. Porque eso ya lo podemos tener tú y yo cuando querramos. Pero ahorita quiero aprovechar para lo que se puede quedar registrado en este video y en este audio. Hay una pregunta que sí es obligada en este programa, sí. Y esa pregunta es: ¿quién eres? Cuando decimos yo soy, sí. es un momento de, espérame, ¿quién de verdad quién soy, verdad? O sea, sí. ¿Qué dices? ¿Dices tu nombre? ¿O dices de quién eres hijo? Todas las cosas que has hecho. Pero a mí me gustaría saber cómo tú respondes esta pregunta. ¿Quién soy? Bueno, como tú dijiste, en cuanto a nombre, soy Diana Valencia. Y creo que número uno, soy hija de Dios. Soy una mujer comprada, escogida, perdonada, amada y limpiada por el amor de Cristo en mi vida. Número uno. Número dos, pues soy hija de José Ángel y María Elena de Valencia. Dos señores, un matrimonio hermoso, precioso, que me ha dado no nada más la fe en Cristo, sino todo su apoyo. Entonces, en todos los aspectos, soy orgullosamente, el apellido Valencia y Arango. Entonces, y Arango, por ahí ya las contaré, ¿verdad? Porque pues es descendiente de Doroteo Arango, sí, de Pancho Villa. Entonces también traigo ahí algo de sangre revolucionaria. Y pues creo que número 3, pues soy una maestra de canto, apasionada, una cantante que ha dado mucho en el escenario, y ahora como maestra también, que me apasiono y espero estar haciendo lo mejor posible. Bueno, mira, mencionaste 3 cosas, sí. Y yo quiero agarrar esas 3 cosas como si fueran troncos, sí. o las primeras ramas del tronco, sí. Porque si mencionamos lo principal que dijiste fue Dios, sí. Hija de Dios. Luego de ahí dijiste que eras hija de, ¿verdad? Y hablaste de tus papás. Sí. Y luego finalmente como la parte de tu vocación. Sí. Entonces, ¿quién es Dios para ti? O sea, ¿qué es Dios? ¿Cómo entró en tu vida? Bueno. ¿Qué significado tiene? Sí. ¿Qué relevancia? ¿Qué trascendencia? Claro, Dios es todo. Mucho más allá de lo que yo puedo explicar con palabras, pero humanamente yo soy 4ª generación de familia cristiana, por gracia de Dios, y desde mi bisabuela. Ella fue la primera en convertirse, y luego vienen lo que es por parte paterna, y luego mi abuelo, que era pastor, mi papá, y bueno, pues a mí me toca. Ahora, no por eso, yo quiero aclarar, quiere decir que yo soy cristiana, ¿verdad? Porque esto no es una herencia. Y nosotros, en mi caso yo lo veo no como una herencia de tradición, por así decirlo. Sí, una herencia en cuanto a la enseñanza, pero en el momento, aproximadamente a los 14 años, yo tengo una cercanía con el Señor y esa confrontación de que me preguntan, bueno, ¿y tú? Sí, tu familia, tus abuelos, etcétera, son cristianos, pero ¿y tú? Y en ese momento yo recuerdo, fíjate que fuimos a oír un concierto de Miguel Casina. Y yo estaba en el grupo, sí, aquí en Chihuahua, en el Teatro de los Héroes. ¿Teatro de los Héroes? No, bueno, yo creo que ya fue en el año del caldo y ni siquiera quiero acordarme cuántos años. Oye, si todos preguntándose, ¿quién es Miguel Casina? ¿Quién es Miguel? Bueno, pues era un cantante cristiano, sí. muy famoso, que ahorita vive en España, si no me equivoco. Y después de ese concierto, bueno, yo ahí en mi casa, es en el cuarto donde me hinco y le entrego mi vida a Cristo y digo, Señor, yo quiero servirte, no por mis abuelos, no por mi papá, no por lo que he recibido, que es parte de, ¿verdad? Sin embargo, pues es ese momento de decir, porque
yo así lo decido y por tu amor y por tu gracia, así lo quiero. Entonces, para mí Dios es ese eje central en mi vida. Yo no concibo cada día no despertar y abrir los ojos y decir, Dios, gracias, porque si respiro es por ti. Y aquí, Lalo, yo quiero decir algo bien importante. Muchas veces nos afligimos porque fulanito dijo esto, o porque mi jefe hizo esto, o porque un amigo, etcétera. O sea que sí te ha pasado. Claro, por ¿A supuesto. poco, ¿no? O Diana? sea, yo creo que todos en la vida tenemos estas espinas o como que es inevitable, situaciones ¿verdad? Claro, claro. Es inevitable las situaciones espinosas, Sí. complicadas. Y las relaciones humanas así son. ¿Verdad? Ya si después se lima o no se lima, ya es otra cosa. Pero siempre he pensado, yo tengo una ideología que es, Señor, mi vida depende de ti, mi vida depende de Dios, mi vida no depende de si fulanito amaneció de buenas y malas o me quiere hacer la vida imposible. Yo lo que soy y lo que puedo llegar a ser y lo que he sido es por Dios. Entonces, pues para mí es ese soberano todopoderoso que va mucho más allá de mi entendimiento y que creo todo cuanto conocemos y cuanto no conocemos también. Me imagino que no siempre ha sido fácil ni comprensible para tu entorno el que tú tengas esta fe. Sí. O sea, en tu adolescencia fue una confrontación personal de, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí creer, no creer, decides que sí sea una fe tuya, no nada más de tus ancestros o antepasados. Ancestros se escuchó como de ¿verdad? hasta la prehistoria, pues ¿no? Es que casi, pues, ¿cuántos años? No sé. Sí. Pero llega un momento en el que hay personas que de buena gana y otras que con malicia cuestionan tu fe, ¿verdad? Claro. Entonces, quien lo hace de buena gana es como para, bueno, introdúceme, me interesa, explícame, no entiendo esto, tal vez tú lo entiendes, me gustaría aprender. Y otros de mala fe o de mala gana, de mala intención, que como que te quieren tender una trampa, avergonzar, ridiculizar. ¿Has tenido estas dos? ¿Cómo ha sido en tu vida este tipo de situaciones? Fíjate que, bueno, hay una parte en la palabra que dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y estamos ahorita en una sociedad en la que está al revés. Y a muchas cosas malas la llaman buena. Y no es porque lo diga yo, sino porque espiritualmente hay una guía, hay una regla, que es la palabra de Dios. Y si Dios es el creador de la humanidad, Él es el que va poniendo las pautas y los patrones, y muchas veces lo ven como una imposición. Pero finalmente, dentro de ese gran amor que tiene Dios por la humanidad, es para el bien de la humanidad. Y hay reglas básicas, como son hasta de alimentación en la Biblia, hasta de higiene, de si van al baño o no van al baño, que hagan, hasta de lavarse las manos está en la Biblia. Entonces, cuando me han tratado de ridiculizar, de confrontar, pues finalmente vuelvo a lo mismo, no soy yo. Es Dios el que está en mí y es su Espíritu Santo el que refleja finalmente esa paz y ese decir, Señor, está en tus manos. Porque creo que ahorita está muy abierta la posibilidad de hablar de, ¿tú crees en esto? No, pues adelante. ¿Tú en Dale, eso? ¿no? Perfecto. Sí. Te respeto. A la vez sí no, porque cuando tú dices, yo soy cristiano, pero es que eso, ¿cómo crees? Que ridículo, eso está fuera de moda y eso ya no, y Dios es anticuado y Dios... Oye, y como que va en aumento, ¿verdad? Sí, entonces... Como que nos vienen las corrientes del postcristianismo de allá de Europa, y yo sí la veo como que se va asentando cada vez un poquito más. Y el evangelio se va diluyendo y también. Entonces, yo pues lo único que hago es, Señor, está en tus manos y yo sigo en pie y eso no cambia en mi vida. Ok, te voy a preguntar, en el mundo del arte, en el mundo artístico, aún en el que te has movido tú, que has sido como más del bando conservador, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Clásico. Sí, más clásico, que en la opinión pública es muy bonito, es muy, muy bien visto, ¿verdad? No se piensa como que puede haber cosas turbias. Claro. Pero aún en ese mundo artístico bien visto, fíjate, tengo un amigo que, bueno, él se mueve en el otro bando, en su carrera más artística popular, se ha movido más en lo pop, en lo, pues sí, la televisión y la actuación, no tan de culto, no tan cultivada, sino como más de entretenimiento. Esa es, yo creo que la palabra que lo distingue, ¿no? Él me dijo una vez, mira, en este mundo, él me dice Meras, en este mundo, Meras, el mundo artístico en el que yo me muevo,
es sexo, drogas, rock and roll, así me lo dijo él, ¿no? Sí. Y yo dije, ya, con eso no me digas más, o sea, porque él Ajá. como que quería entrar en detalles de las cosas que había tenido que enfrentar, también es un creyente, Ujú. y me lo dijo, o sea, como con temor, ¿verdad? O sea, me Claro. dijo, es terrible lo que Sí. te topas aquí. No sé a qué grado hayan sido tus experiencias así, pero Ujú. la pregunta que te iba a hacer es que también hay un ambiente intelectualoide dentro de Ujú. los artistas, Claro. filosófico, Sí. ideológico, Sí. sentimental, emocional. Sí. Y de repente las preguntas que plantean los no creyentes, ni siquiera quisiera decir como ateos Ujú. o gnósticos, simplemente los que dicen oponerse a la fe. Sí. Hay veces que hay unas preguntas que hacen que hasta el más firme trastabille o Ujú. tambalee, así como que, oye, es cierto, nunca lo había pensado, ¿verdad? Desde ese punto de vista, y te vas y te quedas dándole vueltas. ¿Te pasó eso en algún momento, algún cuestionamiento que te han hecho, alguna incógnita o interrogante que te ha dejado así Como como... andando, como Sí, dice como, uno. oye, espérate, pues sí es cierto, ¿no? Ajá. Preguntas como que, como bueno, ¿y por qué crees que la Biblia es un libro que contiene la palabra de Dios cuando fueron autores iguales que este fulano, que aquel otro fulano, hubo Ajá. personas iguales que tú y yo que las compilaron? Empiezan a hacer ese tipo de cuestionamientos que tú dices, Sí. bueno, yo nunca fui a la historia a verificar por mí mismo cuál fue todo el Ajá. proceso para que ahora yo crea lo que Claro. creo de este libro tan importante para mí, ¿verdad? Sí. Y empiezas a darle vueltas y no echas toda la basura. Empiezas a decir, bueno, quiero tener una fe más firme Así es. y quiero saber por qué creo de verdad esto. Ujú. Y el por qué creo lo que creo que es la pregunta que Ujú. quiero Ujú. hacerte, ¿verdad? Si llegaste algún Fíjate momento a que cuestionarte por qué crees lo que crees. creo que no, nunca he llegado a ese momento de tambalearme en cuanto a la fe. No, gracias a Dios que no he pasado por eso y espero no pasar. Sí ha habido preguntas, sin embargo, yo creo que el leer la Biblia, y bueno, yo soy maestra de historia del Ujú. conservatorio y me encanta la historia. Entonces sí he estudiado un poquito también de la historia de la Biblia, de la historia de las traducciones y todo esto. Y finalmente el hombre se queda corto en la razón. Es como tiene su Así límite, es. ¿verdad? Su tope. Nuestra razón llega así. Ujú. Cuando la razón y el entendimiento y el conocimiento y la grandeza de Dios es infinita. Entonces a veces humanamente queremos dar explicación a cosas que son por fe. Y con fe no te estoy diciendo ignorancia, Claro. porque muchos así lo traducen. Ni tampoco dogmas, nada Dogmas, más. exactamente, doctrinas, tradiciones, no, va mucho más allá. Y te digo, no es que la tradición sea mala en su totalidad, hay tradiciones buenas también, pero creo que finalmente no todo se puede explicar racionalmente. Fíjate que una vez que escuché una frase muy padre, hay quien la va a cuestionar y Claro. que la va a contradecir, Sí. pero a mí me gustó. Me dijo, mira, bueno, no me lo dijo, era como una conferencia. Decía, la razón es contenida por la fe. Así es. La fe no niega la razón, la supera. ¡Ay! Sí. Qué padre, ¿verdad? Sí, así es, así es. Y finalmente el principio de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, dice la Biblia, es el temor a Dios. Entonces, y no es temor de miedo, ¿verdad? Sino es esa reverencia, esa admiración, ese respeto, ese decir, tú eres el ser supremo. Entonces, finalmente tú tienes mucho más allá de todas las razones y las preguntas que yo me tenga, tú tienes la respuesta, ¿no? Entonces, creo que por ahí es la cuestión de, va más allá de la razón, es cuestión de fe. ¿Cómo le haces a la hora de que, bueno, ya sabes que tú ya le platicaste a alguien sobre lo que tú crees, esa persona ya te escuchó, también ya tú escuchaste lo que esa persona cree, piensa, cómo siente y todo, pero no llegaron a un acuerdo, no llegaron a un mismo pensamiento? ¿Mantienes esas relaciones? Claro, ¿Las sí. rechazas? No. ¿Cómo las...? Mira, yo creo que estamos aquí para amar al prójimo. O sea, estamos en un mundo que ya no necesita más gente con odios, ya no necesita más gente conflictiva, sino al contrario, gente que ame, gente que ayude, gente que perdone. Entonces, yo no soy nadie en lo absoluto para juzgar. Yo tengo mis creencias y yo estoy firme en ellas. Y yo lo que más puedo hacer por ellos es decir, bueno, pues que Dios te bendiga y que Dios lo bendiga. Y si no creen en Dios, pues qué bueno que el Señor trata en su vida y en su corazón de alguna manera, ¿verdad?
Pero al contrario, pues mira, simplemente en este ambiente, como tú dices, que está lleno de gente muy intelectual, filósofos y demás, e influencias de muchas. Uy, sí, bárbaro, ¿no? Simplemente mis alumnos, mis compañeros, cada quien va a tener su forma de pensar y de explicar y de expresar. Ya de por sí el artista es etiquetado de extravagante, ¿verdad? De por sí el artista tenemos una psicología un poco complicada, porque si traemos el chip ahí medio distinto. Pero cómo se disfruta la vida. Pero cómo disfrutamos la vida y somos muy apasionados en lo que hacemos, ¿no? Finalmente disfrutamos lo que hacemos. Entonces, no, yo creo que es amar a los demás, amarlos. Se contradiría, ¿cómo se dice eso? ¿Se contradeciría? Ajá, ¿Se contradiría? sí, bueno, ¿Te contradecirías? Exacto. ¿O sería contradictorio? Exacto. Vamos a decirlo así. Exacto. Sería contradictorio si no lo hicieras así, ¿verdad? Entonces sí hay gente que luego de aventarse todo su sermón de lo que cree y luego no llegar a un acuerdo y hace un cortón y ya etiqueta a la otra persona como la equivocada, la mala, la ignorante. Y eso, siempre y cuando, o sea, esa persona va a estar cerca de mí o yo voy a poder tener, pues no sé si se le puede llamar amistad, pero sí un contacto con él normal. Siempre y cuando no se convierta en algo nocivo. Exacto, algo en tóxico, algo nocivo, algo terrible. O en algo que, al contrario, esa persona quiera perjudica. estar cambiando mis ideologías, ¿verdad? Sí. Cambiando mis creencias y mis principios. ¿Cuál sería como la línea? En ese momento, no, mira, cuando yo vivía en la Ciudad de México y estaba estudiando por allá, infinidad de veces, porque a veces creen que por estar en el mundo de la ópera y el clásico y demás, como tú le llamabas conservador, de la música conservadora, como todo va a ser un poco más elevado y no van a andar habiendo ahí fiestas que donde haya de todo, ¿verdad? Sin embargo, no. Es un mundo igual. Hay drogas, hay alcoholismo, hay perdición, hay adulterio. O sea, es un mundo igual que cualquier otro ámbito artístico y yo creo que cualquier otro social, ámbito, sí, finalmente social. Sí. Y en ese ambiente lo único es uno mantenerse en su idea. Y a mí me llegaron invitaciones de todo tipo. De hombres y mujeres y amigos y no amigos, inclusive directores que decían, ¿quieres llegar a tal lugar? Pues tienes que pasar por lista, la aduana, ¿verdad? Tienes que pasar lista. O pues ¿para qué quieres tener un novio y una familia formal, un esposo, etcétera, si puedes tener a cuanto quieras? Entonces yo creo que en ese momento es donde uno no, discúlpame. Y sabes de que la gente respeta y admira cuando tú haces eso. Cuando yo decía, no voy a esa fiesta, no voy a tomar, no voy. Y yo pude hacerlo, yo vivía sola, me fui a los 19 años de aquí de Chihuahua. A la Ciudad de México. Una niña de familia, que siempre en la iglesia, con mis papás, con la familia, así, siempre éramos, hasta la fecha, somos la familia Muégano, tú nos conoces. Entonces yo me voy a los 19 años y después me voy a Europa a los 23 años. Tuve la oportunidad, yo estaba sola, nadie me vigilaba. Bueno, entre comillas. Nadie que se ve. Exactamente. Pero finalmente yo sabía que todo lo que hay un versículo que me gusta mucho que dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer en los días de tu adolescencia. Pero que sobre todas estas cosas, ahí está Dios. Sí. Entonces, oye, ¿quién lo dice, no? Salomón. Exactamente, el rey más sabio que existió sobre la faz de la tierra, ¿no? Y es a partir de ahí es donde yo me dejo guiar siempre y decir, Dios, esto ya no es agradable delante de ti, yo no lo voy a hacer. Y te digo, pude haberlo hecho en cualquier lugar, es más, aquí. Aún estando con la familia, uno puede decir, digo que voy para allá y me voy para otro lado, ¿no? Fíjate, tú te mantuviste por esta línea, mientras que otros tomaron otra decisión, ¿no? La famosa píldora de la Matrix, la roja o la azul, ¿verdad? Sí. ¿Conoces el caso de alguien que precisamente por haber tomado otra decisión tuvo otra clase de experiencias dolorosas, difíciles, desilusionantes? No sé, sí me explico con claro, quien tú puedas contrastar el beneficio que obtuviste por mantenerte firme y el perjuicio que aquella otra persona haya
recibido por haber jugado en las orillas? Sí, sí, definitivamente tenía un compañero que, bueno, pues sí se deja influenciar de todo esto y después cae en drogadicción. Y luego la cuestión es una línea tan pequeña esto de ir cayendo. Sí. Porque No es... la primer copita y dices, no pasa nada. Es sutil. El primer toquecín que se dan, no pasa nada. Y poco a poco, entonces, pues sí llega el momento en que se pierde totalmente, ¿no? Y... Como la anécdota de la rana en el agua caliente, ¿verdad? Sí, entonces sí, claro que hay casos. Aunque también te voy a decir, también tengo muy buenos amigos cantantes de ópera que han seguido con su carrera increíble y cristianos, y que yo los admiro muchísimo. Un amigo por allá de Madrigalistas, otra amiga que está también en el coro del Palacio de Bellas Artes, y que ellos también se han mantenido. Entonces, Dios premia. Perfecto, y esto es algo genial, ¿no? Digámosle, llamémosle el tronco principal de tu vida. Ya quedó de alguna manera definido, o por lo menos ya apareció en la escena, ¿no? Vamos con la rama de tu familia. Sí. ¿Con quién quieres empezar? ¿Papá, mamá? ¿Quiénes son? Pues, ¿qué te diré? Bueno, tengo una hermana nada más. Mi papá, como te decía, José Ángel Valencia. También dinos el nombre de tu hermano. José Ángel Valencia, mi mamá María Elena Arango y mi hermana Claudia Valencia. Entonces, que algunos también conocen a Claudia porque... Claro, mi hermanita es flautista de la Filarmónica, de la Orquesta Filarmónica del Estado. Ya va para 22 años, si no me equivoco, en la orquesta, ya tiene un buen ratito. Fíjate que ha sido muy bonito porque a veces nos dicen, bueno, ¿y sus papás son músicos? O porque ustedes dos se dedicaron a la música. Pero resulta que desde que éramos niñas, como a eso de bueno, mi hermana empezó a los 4 años a estudiar piano. Imagínate la chamaquilla ahí de 4 años que apenas alcanza el piano y el banquito para que suba los pies y demás, ¿no? Es más o menos la edad que recomiendan que se arranque, ¿verdad? Sí, al menos con lecciones de estimulación musical y todo esto de solfeo básico, ¿no? Y luego ella es mucho más disciplinada y ordenada y tranquila. ¿En serio? No, bueno. Y yo siempre fui como un poco más rebelde. Ahorita te contaré, no rebelde, hiperactiva. Decían cuando yo estaba en kinder que era hiperactiva y me querían dar pastillitas y demás. Y dijeron mis papás, no, mi hija no necesita nada de eso. Vamos a dar otra cosa. Hay disciplina, hay actividades, hay maneras de mantenerte activa y de sacar esa energía, ¿verdad? Bueno, volviendo a esto de la música. Ella empieza a los 4 años, yo a los 6 años empiezo aquí porque nosotros somos de Gómez Palacio. Bueno, yo nací en Gómez Palacio, Durango, y vivíamos en Torreón y cambian a mi papá de trabajo para acá. Entonces yo llego a Chihuahua a la edad de 6 años. Yo siempre en primaria fui un poquito adelantada porque cumplo en diciembre. Entonces llegué aquí a segundo de primaria, a los 6 años. Y resulta que cuando ya estamos aquí me meten a clases de piano. Y mi maestra de piano me corre. Esto es una vergüenza. ¿De plano? Sí, te corre. Pues sí, como que, pues por lo mismo que te decía que era hiperactiva, ¿no? Entonces, o sea, no te concentrabas. La niña, más bien, ¿sabes qué? Yo hasta ahorita me pregunto por qué le molestaba tanto. Él me decía que tenía que saber la nota del... Y él me decía, ¿esta nota cuál es? No, pues esta. Pero yo me aprendía todas las melodías de memoria. O sea, con una vez que las tocara, dejabas de leer. Yo me las aprendía y yo que sabía qué nota era. Entonces, como que él se molestaba mucho que yo no estudiara solfeo. Sí, o sea, la idea que tenía era que lea. Claro que ahora yo entiendo que pues es que eso no era una educación musical así como muy sana, ¿verdad? Al contrario, si tienes un alumno que se memoriza la primera las piezas, pues qué mejor. Sí. Pero bueno, y yo estimé mucho tanto que ese maestro, al paso de los años, me escribe una canción ya cuando yo soy cantante profesional, un canto, bueno, le pone música, un salmo, y me dice, Diana, pues me gustaría que lo cantaras. De eso ya habían pasado como 15 años que había estado tomando clases de piano con él. Y bueno, finalmente mi hermana y yo siempre estuvimos en una formación musical. Yo estudié piano a partir de los 6 años, luego me meten a guitarra como a los 8 años y luego toqué bajo eléctrico en un grupo cuando era adolescente y luego cello, también estuve por ahí un poco en cello y finalmente con el canto, ¿no? Entonces, bueno, mi hermanita y yo siempre hemos sido muy unidas, obviamente, porque pues somos nada más las dos mujeres y luego las dos en la música. Pues imagínate, tanto en la iglesia como en lo profesional hemos trabajado mucho. Oye, algo que me acaba de acordar, Diana, es que las hermanas Valencia
Hay otras, ¿verdad? Sí, ¿Sí? nuestras queridas hermanitas Ajá. Valencia. Que también están en la música. Rocío, sí, como no. Ajá. Bueno, pues no, muchas veces Las confundían. Sí, sí, claro, y creen que somos primas, ¿verdad? Ajá. Pero pues no, somos Ajá. hermanas en Cristo, pero Sí. por ahí no hay otro parentesco. Pero también un abrazo a las queridas hermanas Valencia que también cantan. Ya sé, Sí. y están bien involucradas Así y por eso es, se así prestaba es. la confusión. Sí, Volviendo a la parte de Sí. tu papá, de mi ¿qué familia. qué onda con, no tanto con quién él es, porque en algún momento mejor le preguntamos a él Sí, quién él es, sí. sino qué hizo él que se formó en ti, que Fíjate se tatuó en tu alma? Bueno, yo creo que si yo tuviera que describir a mi papá con pocas palabras, diría serenidad, prudencia, sensatez. Para mí, mi padre es eso. O sea, tiene una prudencia antes de hablar que es increíble. ¿Que el mundo necesita? Que sí, definitivamente. Y definitivamente la fe que él me inculca, porque él es un apasionado también de Dios, de la palabra, de la Biblia, de la oración. Eso es lo que a mí me ha marcado, su fe. Porque mira, él llueve, trueno, relampaguee. Si él tiene un compromiso, por ejemplo, en la iglesia, él ahí está. Si él por alguna razón está enfermo, él nunca se queja. A tal grado que pues mi padre ya ha sufrido, creo que un par de infartos y una pequeña embolia, si es que se le puede llamar pequeña embolia cerebral. Y él, hasta el último momento, aún ya cuando le está dando el infarto, siempre, estoy bien, no se preocupen, no se preocupen. Todo está bien, no, gracias a Dios me siento bien. Entonces, para que él se queje es bien difícil. Eso está marcadísimo en ti. Sí, y yo eso también, yo creo que su fe es algo, y te digo, su paciencia. Cuéntame una anécdota bonita con tu papá. Uy, fíjate que hay una foto que me encanta, en la que yo tengo como unos 4 años y estoy así como en un lugar alto y él está abajo y yo estoy a punto de Brincarle lanzarme, encima. ¿no? Y él así, pero dice que no lo dejaba y yo otra vez. O sea, hubo sea, oportunidad para sí. tomar esa foto. Sí, exacto. Sí. Y dice que él ya estaba súper cansadísimo, pero de todos ahí estaba, ¿no? Y esa foto me ha marcado, porque yo así lo veo en mi vida. Yo veo que mi papá es el que siempre va a estar para cachar. Ay, voy a llorar y luego me pongo sentimental. Pues lloremos. Ya sé, luego me pongo sentimental. Y siempre he visto como esa seguridad, esa fortaleza que yo sé que pase lo que pase en mi vida, esté arriba en cuanto al éxito espiritualmente, físicamente, o esté abajo, él va a estar ahí. ¿Tu mamá? Bueno, mi madre, si la describiera, yo creo que sería amor, sonrisas y fe. Mi madre, y buena cocinera. Y además, ¿verdad? Cocina, no, un apéndice ahí. no, sí, bueno. Fíjate que mi madre es ese lado de amor, de siempre proteger, de siempre cuidar. Fue la apapachadora, fue la cariñosa, fue la melosa. Pues definitivamente. Las mamás de por sí así son, ¿no? Pero mi madre tiene ese don, no nada más con sus hijas. ¿Cuánta persona conoce ella? Estarle hablando por teléfono, estarlas apapachando, estar al pendiente. Mi madre sabe leer el corazón, así como que y no se oye, que se oye medio raro, ¿verdad? Bien esotérico, ¿no? Sí, no, nada de eso, sino que tiene una empatía muy especial. Le llaman ahora inteligencia emocional. Claro. Entonces creo que por naturaleza ella tiene esa inteligencia de detectar cómo estás. Sin preguntar. ¿Y alguna experiencia que tienes así, pero marcada, Mira, ya sea de tu infancia o de tu adolescencia? Son muchísimas. Para empezar, mi madre siempre estuvo, los dos, ¿verdad? Pero en el caso de mi mamá, cuando mi papá trabajaba y yo ya estaba fuera de la ciudad, siempre era la que andaba detrás de mí. Si yo me presentaba en la Ciudad de México, agarraba el camión desde aquí, porque entonces, en ese entonces no era tan fácil agarrar un avión, ya salía más carito, ahorita ya sale más barato a veces el avión. Pero ella, así fuera que yo fuera a decir nada más adiós, ella ya estaba. Iba a México. Llegaba. A tal grado que cuando yo me voy a Europa, ella va a Europa
y se está conmigo un mes y medio, entonces siempre fue mi compañera. Wow. Llegó un momento en el que ella se convierte también en mi representante hasta cierto punto y ella era la que hablaba con los directores y ella era la que económicamente llegaba a los acuerdos. La que negociaba. Así es. Entonces ella ha sido mi compañera también de carrera. Wow. De vida, de carrera y bueno, una situación difícil también que vivimos fue hace 2 años aproximadamente que ella tuvo un accidente. Se deja neutral la camioneta, se baja, iban a checar la pila de la camioneta y en vez de abrir el cofre, quita el freno de mano. Entonces ella se queda junto a la puerta y la puerta la arrastra y bueno, se la lleva unos 7 metros. Después de ese accidente pasan un mes aproximadamente y igual, no, estoy bien, pues sí, como que se ve feo esto, pero no pasa nada. Y eso la llevó a una infección muy fuerte, a estar internada, fueron 2 meses de estar internada, luchando por la vida literalmente. Pero, ¿sabes? Tiene una fortaleza. Esa yo creo que es otra de sus virtudes, la fortaleza que tiene. La gente que iba a visitarla salía más reconfortada que ni siquiera la que se supone que íbamos a ayudarla, ¿no? Recibieron visita visitando. Exactamente, con esto te digo todo. Iban paulatinamente chicos de enfermería, pues ya ves que ahí van los que están estudiando medicina, enfermería, psicología. Y entonces en una ocasión llegan los de psicología y le empiezan a hacer una serie de preguntas. Se siente bien, su marido no la ha abandonado, su familia no la ha abandonado, porque sí. Claro, porque después de 2 meses, pues hay familias que empiezan como que a distanciarse. Bueno, pues, o que si se había deprimido, etcétera. Entonces mi mamá los empieza a ministrar de una manera tremenda, ¿no? Y dice, no, claro que no, porque dice, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones, ¿verdad? Y ella hablaba de ese integral, o sea, Dios guarda tu pensamiento, que es el cerebro humano, que es la razón, que es el razonamiento, tu corazón. Finalmente se habla que somos tripartitas y también pues lo que son tus emociones, ¿no? Entonces, bueno, mi madre, mis respetos, la verdad. Fue un tiempo súper difícil, estuvo a punto de perder la vida y ahí está otra vez. Feliz y contenta. Sí. Firme, adelante, animosa. Así es. Qué intenso. Finalmente, porque te digo, yo agarro ruta y a mí no me paran solamente por tratar de marcarme un tiempo. Sí. La parte de tu carrera que ha significado obviamente mucho, me gustaría como conocer. Dime. Perdón, y bueno, no puedo dejar a mis 2 pequeñitos. Bueno, mi hermana tiene 2 nenes, que son mi adoración, obviamente. Sí. Mis 2 sobrinos que han venido también a dar esa como alegría a la familia. Sí. Y bueno, que la pequeña ya está estudiando violín, ya tiene 6 años, ya ahí saca su violín. El otro nene tiene 4 años, así es que también son parte así de mi núcleo familiar. Importante que los hayas mencionado. Sí. Volviendo a esta otra parte entonces artística, platícanos de esas raíces. Ahorita nos decías de cómo fue introduciéndose la música, cómo se fue transformando en lo que finalmente dio a luz una carrera de una soprano. Mezzosoprano que pues cantaste con figuras enormes de la ópera y que me gustaría conocer cómo fue ese proceso evolutivo desde el inicio hasta lo que va ahorita, ¿no? Sí, fíjate que fue muy bonito, muy curioso. Bueno, te platicaba ahorita que desde niñas estudiamos música, sin embargo mis papás nunca se esperaron que esto fuera... Que lo fueran a abrazar. A llegar a ser nuestra profesión. Cuando mi hermana, que ella es mayor que yo, aunque parece menor, muchos nos dicen, pero es que ella es muy tragaños. Yo les digo, es que es la madurez. Yo soy más madura que ella, por eso no es cierto. En realidad es que sí es muy tragaños. Okay. Pero en el momento en el que ella está por entrar a la universidad y les dice a mis papás, oigan, quiero estudiar música. Pero, a ver, espérate, eres muy buena para esto y para esto. ¿Claudia es mayor que tú? Sí. Okay. Entonces ella fue la primera en incursionar ya de manera universitaria en la música, ¿no? Y le dice a mi papá, a mi mamá, porque por eso te digo que él es muy sabio, dice,
vamos a dejarlo un año, es su vida. Si en este año vemos que algo no está bien, a ella no le gusta, no le convence, se cambia de carrera y no pasa nada. No pasa nada. Nada, o sea, es un año y que en contrapeso con toda la vida. Claro. Entonces mi hermana entra a Bellas Artes de la UASH y es donde ella comienza a estudiar flauta, piano, pues ya venía tocándolo. Y por ahí la escuchan unas personas de la orquesta y le invitan a participar en la orquesta. El caso es que ella es la que abre camino. Yo cuando tengo aproximadamente 13, 14 años, comienzo en el grupo de alabanza de la iglesia. Siempre, ¿qué iglesia era? Betel, metodista. Está por acá en el centro, 25 y Rosales, para los que conocen Chihuahua. Así es que tenemos aquí de paisaje increíble. Así es. Y resulta que siempre canté con mi familia. Era así típico que el domingo la familia Valencia tiene un canto especial. Y yo, pues, era yo esas épocas en las que se permitía eso. Claro, y ahora se hicieron bien. Sí, ahora ya rígidos, no. Tienen 3 minutos. Sí, antes el que tenía un canto especial cantaba. Digo, salías a las 7 de la noche de la iglesia, pero... Sí, así es. El caso es que yo les digo que yo era la que hacía chubirúa. ¿sí? O sea, porque nunca me daban solos, ¿no? Okay, Pues siempre la que cantaba bonito era mi hermano, mis papás cantaron muy bonito. Y desde ahí yo tenía la inquietud. Por ahí tengo una foto que tenía 3 años. Tenemos una grabación, un cassette. Muchos tenían de saber que es un cassette, pero bueno, que cuando yo tenía 3 años cantando la del oso panda. Pero con variaciones. Y quién sabe qué tanto hacía oso panda. Pero variaciones, mira nomás. Qué Mozart ni qué nada. Y luego tengo fotos desde así 4 años en las que yo me pintaba, me ponía collares de mi mamá, agarraba cualquier cosa de micrófono, una cuchara, hasta el desodorante que era muy práctico para tomarlo de micrófono, lo que fuera. Y me ponía a cantar enfrente del espejo. Y por ahí tengo algunas fotos que estaba pintarrajeada cantando, ¿no? Pero por iniciativa propia. No era de que tu mamá no, me encantaba. Ideas, nada. Esto es muy... a mí me encanta esta anécdota. Porque cuando yo estaba en primaria, tenía una compañerita que tenía poliomielitis. Entonces, cuando salíamos a recreo, ella no podía salir. Y había otras 2 amigas, Ingrid y Olivia, que les mando un gran abrazo a mis amiguitas de primaria, que hicimos un trío, y era el trío Dio, eso fue entre 5º y 6º de primaria. Diana, o sea, Ingrid como 9, 10 años por ahí. Sí. Entonces nosotras nos escribíamos las letras, una escribía las letras, otra ponía coreografías y yo ponía la música de las canciones. Oye, pues no cualquier niño hace eso. Y luego grabábamos radionovelas. O sea que definitivamente había algo pasando y efervesciendo ahí. Sí. ¿Tus papás se percataban? Claro, sí. Sí, por eso ellos siempre trataron de estarnos manteniendo en música. Estuvimos también en cerámica, estuve en danza folclórica, o sea, en natación. Sí. Bueno. Oye, fíjate que leí un artículo de Gabriel García Márquez que hablaba precisamente sobre la vocación de la gente, de cómo se puede descubrir inclusive desde que son niños, pero de que a los papás no les importa. O sea, el papá está más comprometido con que cumpla con su sistema educativo como está establecido, a ir descubriendo de forma natural la inclinación que tiene de sus ¿cómo se le puede decir? De pues habilidades, sus talentos, vocación, exacto. Talento, Está increíble, búsquenlo. Igual y tal vez hasta pongo la liga aquí abajo de las publicaciones de este podcast. Y después escuché una conferencia que dio Craig Rochelle, es un conferencista de liderazgo y además pastor súper famoso. Están buenísimos sus podcasts, búsquenlo. Y él decía, si tú encuentras a un niño que lleva puros 9, 10 en todas las materias, pero en una materia tiene un 5, ¿qué haces? Y lo dice, espera tantito para que respondas, ¿no? Lo llevarías a asesorías, ¿verdad? Dice, sí, eso es lo que la mayoría de la gente hace. Pero eso no es lo que deberías hacer. Dice, lo que deberías hacer es pagarle clases extras de aquellas cosas en las que tiene 10. Claro. ¿Verdad? En las cosas en las que está sobresaliendo. Así es. Mega impúlsalo, ponle propulsores a esa parte. Y sentí que esto es lo que pasó contigo. Sí, definitivamente. Siempre nos apoyaron muchísimo y estuvieron muy al pendiente. Fíjate, bueno, volviendo, ahorita te cuento otra historia. Con el trío Dio. Resulta que
se quedaba nuestra amiguita allí, pues porque no podía salir al recreo, y nosotros nos quedábamos a bailarle y cantarle y demás hacerle todo el show en el recreo, Le hacían ¿no? recreo. Sí, le Ajá. hacíamos su show gratis. Ahora le voy a hablar para le hacían cobrarle, ¿no? ambiente, le hacían ambiente Sí, y todo. hermosa. Y bueno, finalmente, te digo, grabamos, nos hacemos pijamas y demás. Entonces, desde ahí empezó una inquietud de la música. Y mis papás siempre nos apoyaron, ¿eh? Yo me iba mucho también por la vertiente de la ayuda social. Yo decía, es que yo quiero ser trabajadora social. Yo quiero algo, servicio social, trabajadora social, o también la otra carrera era la de recursos humanos. O sea, a mí me gustaba mucho la interacción. Yo me acuerdo mucho en secundaria en bachilleres, que quisimos ayudar a niños con juguetes y dijimos, no, pues tráiganse todos los juguetes que tengan y que ya no sirvan. Pues imagínate, en bachilleres muchos pues ya juguetes eran súper viejitos. Y me acuerdo que llegué a la casa con una caja de juguetes porque yo fui la que los recogí. Y las muñecas todas cochinas y ya destartaladas, pues mi mamá se puso a ayudarme a coserles los vestidos, a lavarlas, a peinarlas. Entonces, sí, siempre me siguieron apoyando en todas esas ideas que se te ocurrían. Así es. Entonces, bueno, musicalmente, yo ya a los 13 años que entró a ese grupo de alabanza es cuando digo, ay Dios, qué feo cantamos. Señor, no, tú no te mereces esto, ni nadie, ni la iglesia. Entonces, ahí es donde entra mi inquietud de decir, no, es que tiene que ser mejorar. mejor. Ajá. No me puedo quedar cantando así. Y el acabose es cuando yo trato de entrar a un grupo de alabanza, digo, tenía 14 años aproximadamente, de jóvenes, y me dicen, no, Diana, es que pues tu voz era afinada, pero sabes de que mi voz era como muy gangosa. Y pues no, entonces no. Y no, pues no me aceptaron, ¿no? Años después, la persona que dirigía el grupo me dice, oye, de haber sabido. Sí, no, por favor, puedes venir a cantar Pero dos frases. No, yo le digo, no, era el tiempo, no era el tiempo. Y entonces cuando yo entro a talleres de canto, y ahí en los talleres resulta que me tienen que operar de las anginas porque me la pasaba enfermándome, entonces por ahí a los 15 años me operan. Y se te quita lo gangoso. Me quita lo gangoso. No, mira. Yo le dije, broma. No, es en serio. Pero yo creo ahora que todo el mundo va a quererse operar las anginas. No, consulten a su médico. Recientemente yo escuché que esas operaciones eran vanas, ¿eh? Pues yo no sé, yo creo... A mí también me lo hicieron. Mira, yo creo que sí fue un milagro, porque yo oraba y yo decía, Señor, yo quiero cantarte, Señor, yo quiero cantar. Y así yo oraba. Después de que me operan, ¡pum! Para fue arriba, todo. Otra cosa. Ok. Entonces, mi maestra de canto me empieza a poner cosas de ópera, que claro que una niña de 15, 16 años, pues no es así como muy significativo, ¿verdad? Pero me empieza a gustar. Y como mi hermana también pues ya estaba más adentro de la música, ya teníamos un acercamiento con la música clásica. Entonces, a los 17 años hago mi debut con orquesta. Para esto no es cierto, yo creo que un poquito antes, entre los 16 y 17, yo tenía un año aproximadamente de estudiar canto y hago el debut con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y entonces ahí el maestro, en ese entonces el maestro Moisés Ordaz Cisneros, en paz descanse, que fue un gran director de la orquesta, me dio todo su apoyo. Y él comienza a invitarme y te digo, pues yo era una muchachita, ¿no? Y es cuando empiezo yo también a apasionarme más por esto. Ese fue mi debut como concierto. Ya debuté en ópera, con personaje y vestuario y demás. Es a los 17 años con la ópera Rigoletto. Rigoletto, ok. Con la Compañía Nacional de Ópera. Y esa ya fue con la Filarmónica del Estado. El maestro Carlos García Ruiz, que estaba en ese entonces, me invita y fue ¿qué te puedo decir? Hasta me vuelvo casi a desmayar. ¡Claro! Porque eran producciones, Eduardo, producciones. O sea, traían vestuarios, tramoyistas, la escenografía, el director de escena, o sea, cantantes, los solistas, eran los más importantes de todo México. Wow. Entonces, el estar alternando una muchachita de 17 años con esas figuras ya de la escena operística de México, que era otro nivel, pues fue algo increíble. De ahí... Bueno, espérame, pero obviamente el entorno no se queda quieto, ¿no? Empieza a convertirte en algo
a causar sensación. Exacto. ¿Qué pues, pasa? O sea, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Qué pasa con tu entorno Fíjate inmediato? que ha sido, sí, en cuanto a mi vida social, Ajá. sí tuvo que cambiar un poco, porque la carrera del cantante y en general del artista es un poco sacrificada. Ujú. Es mucho de aislamiento y en el caso del canto es, pues no puedo ir a la reunión porque me quedo ronca, o no puedo ir donde hay mucha música fuerte, o no puedo salir, o porque están fumando no puedo estar cerca. Entonces sí empieza uno a aislarse y sabes de que a veces es no una carga, es la cuestión, que como es tanta tu pasión, Ujú. que tú lo haces por hacer mejor las cosas, y yo preferiría quedarme estudiando en casa u otra partitura que irme a pasear o a donde fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues mi familia sigue apoyándome, obviamente, de esta serie de óperas, porque fueron bastantes óperas en las que tuve el privilegio de ser solista. Rigoletto, Il Tabarro, Janis Kiki, ¿cuál otra pusimos aquí? Man Butterfly, Caballería Rusticana. El director de escena y otros de los solistas que venían de México me dicen, Diana, tú te tienes que ir de aquí. Te tienes que ir de Chihuahua. Qué O sea, triste, pero sí. ¿qué estás haciendo aquí, no? Y que ahí La fue donde primera sigue vez Ciudad que de yo me México. voy, sí, Ajá. pero primero yo me fui al concurso nacional de canto Carlo Morelli. Cuando yo me voy a los 18 años, llego a la final. Y ahora, esto no era cualquier cosa. Yo era una chica que no había salido de Chihuahua en cuanto a lo profesional como cantante. Y ese es el concurso más importante, bueno, en ese entonces, ¿no? Todavía es de los concursos mucho más importantes de todo México. Y eran aproximadamente 100 concursantes. Aquí me pasó algo muy curioso porque cuando yo voy a la primera eliminatoria, eran 4 eliminatorias, llega una chica de mi edad y me dice, ¿qué vas a cantar? Y yo, no, pues tal y tal, tal. ¿Qué voz tienes? Así. Ah, sí, y era de mi edad, pero ya con el no. colmillo así, pero ya era de la Ciudad de México. Sí. O sea Sí que ya cambia, estaba sí ahí en el cambia. ambiente, Sí, ya imagínate sabía la de qué se cantidad trataba. de competencia que Así tienen es, por allá, ¿no? Así es, y me dice, no vas a poder. Eso no es para tu voz, estás muy joven. Mira, yo soy de tu edad y yo voy a cantar tal y tal y tal y tal. Y así, yo estaba a un paso de subirme al escenario. Ah, órale. Gracias, Pues va. pues ya Sí, queda lo pues, que ¿qué le traigo. dices, no? Pues sí. Me subo al escenario, canto, ella no pasa a la eliminatoria, yo paso a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Entonces viene ese boom también en México. O sea que ahora en México te dicen, te tienes que ir de México. Llegó el momento. ¿Qué onda, no? Pasaron 7, éramos de, si no me equivoco, en esa ocasión fuimos 98 concursantes. Yo llegué a los 7 finalistas. Yo tenía 18 años. ¿Sabes cuántos años tenían los siguientes finalistas? Pues sus 30. De 29 para sí. arriba. Exacto, 29, Wow. 32, 30. Y creo que el límite de ese concurso para mujeres es 29 Ajá. y de hombres 32, si no me equivoco, por ahí anda. Entonces, yo estaba con monstruos, por así decirlo, Claro, ya, porque totalmente. además eran ya Sí, solistas ya. y ya eran cantantes formados, ¿no? Que ya tenían una carrera. Pero ahí varios maestros que asisten, porque la final era con la orquesta del Palacio de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, para mí recordar esa imagen de cuando las puertas de hierro, para aquellos que conocen el palacio, vean fotos, el Espectaculares, escenario, ¿no? tiene sus puertas ahí de hierro a los Sí. lados. En el momento que se abren y que yo doy el primer paso y volteo, Para serie, aquí para película. me eso, desmayo, ¿no? Sí, Y veo, o sea, yo de 18 años veo todo el público ahí, el teatro lleno. No, ya de por sí, aunque vayas como espectador, te sientes artista. Ni tú siquiera como ahí, ¿no? espectador, hasta cuando tú Sí. vas de turista y lo entras y lo visitas, dices, wow, ¿no? Esto O sea, está está impresionante. fascinante, sí. Entonces, para mí fue una experiencia increíble. Es un recinto Sí. sagradísimo en México Así para es, el arte, ¿no? Así es. Entonces, ahí varios maestros me escuchan y pasa un año y me hablan diciéndome, Diana, vente. Plácido Domingo va a dar unas becas, hay una asociación que se llama CIBAM, que yo O le sea, agradezco vente a Ciudad de muchísimo. México. Ajá. Plácido Domingo iba a dar las becas en México. Sí, Ok. iba a haber audiciones. Esta es una asociación que es Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, CIBAM, sus siglas. Y en ese entonces, ahorita creo que ya funciona diferente, pero en ese entonces becaban aproximadamente 15 cantantes de toda la República, jóvenes cantantes. Y parte de los becarios o de las figuras que apoyaban era Plácido Domingo, ¿no?
Entonces me dice una maestra, Diana, te tienes que venir, mira, las audiciones son tal fecha, pero eso me lo dice 2 o 3 semanas antes de la audición. Ok. Entonces, Dianita Valencia, a los 18 años, se acerca a sus papás y les dice, papás, Oye, mamá, ya me voy a México. ándele. O sea, ni siquiera No era de, a ver qué voy a piensan. audicionar, Sí. no, ya me voy a México. Ya me voy. ¿Cómo? Oye, pero espérame. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué pasó adentro? Porque hay un momento en donde tú decides, Ay, esto no. es algo que tengo que aprovechar, aquí Claro, me tengo claro. que aventar con Sí. todas las posibilidades, recursos que tengo, Sí. o no, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué interiormente pasó? Algo que pueda ayudar a algún joven Sí. que está en ese Mira, momento en una... yo creo que cuando uno es joven, ahora sí como dicen, se le hace fácil. Ajá. Claro que sí lo veo yo ¿Toda tu ahora, vida pudo cambiar? actualmente, sí, claro que sí, yo lo veo ahorita, yo, mientras más grande uno le teme más a esas decisiones. Pero en ese entonces, yo amaba estar en el escenario. O sea, yo pisaba el escenario y era una adrenalina y una energía que era lo que me hacía vivir y me hacía moverme, ¿no? Decir, ay, estaba una partitura nueva, ay, esto está nuevo. Entonces, en ese momento yo no pensé más que en, quiero seguir adelante. Si esta va a ser mi carrera, quiero hacerlo. Con todo. Y bueno, le digo a mis papás eso, obviamente se quedan así, pero ¿cómo? ¿A qué vas? A una audición. Por eso, pero vas a audicionar, ni siquiera sabes si te vas a quedar o no. Uh-huh. No, les dije, yo me quedo en México. No sé si quede o no en la audición, pero yo me voy a llevar todas mis cosas. Ya va a ser mi pivote ahí. Y dicho y hecho. Compramos el boleto de avión, eché todas mis cosas. Lágrimas. La mamá ahí. Claro, ay, chiquito. no, claro, o sea, bueno. Y esa es otra. ¿Dónde vas a vivir? No, pues con un tío que vive allá, ¿no? Le podemos hablar. O sea, Sí, le podemos hablar y le decimos. Gracias por esas familiares. Sí, esos familiares. no, pero espérate, resulta que le hablamos al tío y de primera intención, mi tía, su esposa en ese entonces, estaba muy enferma y me dice, Diana, en este momento no se puede. Inmediato no te podemos recibir. Ajá. Y entonces yo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en el concurso que había yo ido, una señora que daba un premio me dio una tarjeta. Uh-huh. Y fue la única vez que yo vi a esa señora. Y ella me dijo, cuando te quieras venir a México, aquí está mi casa. Y yo en mi monedero todavía traía esa tarjeta. Aprende. Y no, y yo estaba allá en México, o sea, eso ni siquiera fue aquí. Sí, yo ya estaba en México, Ajá. porque yo llegué a un hotel allá. Y es cuando yo hablo con mi tío, y tío, pues qué posibilidad hay, no, pues sí. No. Y abro mi monedero y digo, bueno, señora Josephine de Dávalos, ok. Imagínate, o sea, qué fe. Voy a hablarle a ver si se acuerda de mí. Deja tú, que no fueras una señora con sus cosas raras, ¿no? Exacto, entonces, bueno, le hablo, señora, habla Diana Valencia, ¿se acuerda de mí? Vine el año pasado al concurso, claro que me acuerdo, oiga, pues es que voy a audicionar para Sibami, no tengo en dónde vivir y tengo que dar una dirección. Sí. Claro, no, ¿cuándo te quieres venir? No, pues pues ya estoy aquí, ¿verdad? Pero cuando usted pueda. Sí. Para esto mi mamá se fue conmigo, claro. O sea, tampoco iba a ser de que sí, así. mija, tú vete y a ver qué es contigo, ¿no? Y la señora me recibe, bueno, voy a hacer la audición y para mi sorpresa me preguntan, bueno, vemos que eres de Chihuahua, ¿dónde vas a vivir? Pues con una señora, la señora Josephine Dávalos, ella me va a estar. Voltean a verse los sinodales y me dicen, ¿sabes quién es? No. Pues es una de las personas que apoya a nuestra sociedad económicamente. No, Diana, Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues ese es Dios. No, yo no podía haberlo hecho de otra manera. Bárbaro. Entonces, bueno, me quedo en la sociedad y fíjate, yo llego en agosto, a fines de agosto, a México. Ajá. Audiciono en septiembre, si no me equivoco, el 2 de septiembre fue la audición, hasta me acuerdo. Para fines de septiembre, no es cierto, mediados, yo creo que tenía ni 2 semanas que yo estaba en México, me hablan y me dicen, maestra Diana Valencia. Y yo, ay, perdón, ¿con quién quiere hablar? Ay, sí, no, porque, oye, pues yo estaba llegada de mi rancho, ¿no? Sí. Y maestra Diana Valencia. Y yo, sí. Mire, va a haber un concierto con el maestro Plácido Domingo en el Palacio de Bellas Artes en el mes de octubre. Y queremos saber si le interesa ser parte de las 4 contraltos que van a estar apoyando en el escenario.
Y yo, ay, pues, déjeme ver. Ah, no es cierto. Oye, nada más tantito. Sí. Seguramente, y me incluyo, hay gente que escuchando el nombre de Plácido Domingo saben, ¿verdad? Es un nombre que he escuchado mucho, un cantante. ¿Nos puedes contextualizar Claro. las dimensiones de la oportunidad que se te estaba dando? Bueno, finalmente Plácido Domingo es aparte de un gran cantante, si no me equivoco, es el cantante que más óperas tiene memorizadas y que más óperas ha presentado. Es el que más tiene repertorio. Es una persona no nada más profesionalmente hablando increíblemente brillante, sino como persona. Es alguien a quien ha apoyado a muchos, y entre ellos aquí estoy yo. Desinteresado, o sea, ha hecho inclusive hospitales, asociaciones para atender gente. Específicamente por ahí hay una anécdota de otro cantante que sufría cierta enfermedad, pero había una rivalidad y él le hace que cree en una fundación a su favor, ¿no? Y sin decírselo. Wow. Entonces, bueno, pues Plácido Domingo es Plácido Domingo. Ícono No de la necesita, ópera. sí, creo que no necesita mayor presentación, ¿no? ¿Y tú, Hermoso. derretida de emoción o qué? Imagínate, o sea, sí, claro que yo, sí, por supuesto, sí. Cuando empezamos ensayos, ¿no? Pues tal y tal, yo, ok, perfecto. Pues Tú no entonces, buscaste esa oportunidad, no. te llegó. Así me hablaron por teléfono. Asústame, Diana. Me hablan por teléfono y te digo, yo no tenía ni 15 días de haber llegado a la Ciudad de México. Entonces, y eso era en un mes. Ajá. Entonces, digo, yo llego en agosto, en octubre yo ya estaba en el Palacio de Bellas Artes cantando con Plácido Domingo. O sea, ni yo me la creo cuando te la platico, ¿eh? Sí. Pero cada año presentamos uno o dos conciertos con él. Porque Diana, era como ¿tienes recaudábamos. fotos? Sí, claro Ok, que sí, gracias. sí. Nos los vas a prestar, ¿verdad? Claro que sí, Ok. recaudábamos fondos a través de estos conciertos para la asociación. Increíble. Porque en esta asociación nos pagan maestro de canto, de el pianista, de idiomas, de expresión corporal, de actuación, etcétera, ¿no? Hasta esgrima de florete llevamos para la formación de un cantante profesional de ópera, Wow. ¿no? Entonces fueron 4 años muy intensos de preparación Ciudad de México. en la Ciudad de México. ¿Cómo es el brinco a Europa? Bueno, pues resulta, bueno, por ahí me faltó otro concurso, pero bueno, pasaron muchas cosas obviamente en estos 4 años. Pude trabajar tanto con la orquesta de la Ópera de Bellas Artes, con la orquesta del Nuevo Mundo, con la orquesta de las Américas. Bueno, gracias a Dios tuve muchísimo trabajo en ese tiempo ahí en la Ciudad de México. Y aquí en Chihuahua también, porque era esta época de furor de la ópera en Chihuahua. Y resulta que de la asociación, algunos empresarios de Juárez mandan pedir un cantante a la presidenta de la asociación, porque muchos políticos, empresarios sabían, y algunos eran de los que apoyaban, y le hablan, oye, en Ciudad Juárez vamos a tener una reunión y necesitamos quien cante, ¿no? Entonces me mandan a mí porque pues yo era de Chihuahua. Y pues ahí estaban pues muchos políticos y empresarios, obviamente no voy a decir nombres. Ok, Sí. gracias. Iba a jugar. Iba de bromista. Lo que pasa es que terriblemente la gente cuando mencionas a otra gente ya te quiere pintar de colores, ¿no? Sí. Y asociarte con Así es, ideales. entonces bueno, pues el caso es que cuando yo termino de cantar, se acerca uno de ellos y me dice, Diana, estamos encantados con tu trabajo. Sí, wow. ¿Qué quieres? De Pídenos plano, lo que quieras. de plano. Para esto, para Diana, aquellos que nos están estás oyendo. intensa. No, bueno, pues Dios Sí. es el que está intenso, ¿verdad? Ajá. Está intenso en cada momento de mi Sí. vida. Y siempre mis papás me dijeron, Dianita, tú como Nehemías, si no conocen la historia de Nehemías, lean en la Biblia. Okay. Tenía lista ya su pliego petitorio para cuando fuera a Listote, presentarse ¿no? al rey, Ajá. ¿verdad? Entonces yo siempre tuve muy en claro lo que quería. En el momento, uno nunca sabe el momento en el que se va a presentar una oportunidad que te digan que quieres. Claro, Y esa es la imagínate, pregunta tuviste. Entonces cuando me hacen esa pregunta, yo dije, quiero irme a estudiar a Europa, canto e idiomas. Y dos idiomas básicos, obviamente, francés, italiano, alemán. Y si es posible, pues Estados Unidos también, ¿verdad? Sí. Entonces en ese momento crean una red de apoyo a mi favor. Casi que Fundación Diana. Sí, eso fue en diciembre.
en enero, que por cierto fue un cumpleaños mío, canté justo en el día de mi cumpleaños, fue mi regalo de cumpleaños, Diana, sí, así es. toda favorita. No, Dios es grande. Sí. Y en enero yo ya me estaba yendo a Florencia, a vivir a Florencia. O sea que yo, ¿sabes qué? Fue una época de que yo no tuve miedo de tomar decisiones. Pum, Vámonos, pum, vámonos, pum, pum. vámonos. Y creo yo que va más allá porque yo tengo la idea de que si Dios mueve la nube como con el pueblo de Israel, muévete. Ujú. Si mueve la columna de fuego, muévete y camínale. O sea, no estés esperando también. Si Él ya está abriendo las puertas, hazlo. Y por otro lado también es de caminar y Él te va a proteger. Él es el que endereza caminos. Si no es el camino por el que ibas, obviamente te tienes que pues, poner en sus manos, ¿verdad? Pero si llega el momento en el que no era por ahí, Dios es tan bueno y es el mejor padre del mundo y del universo y de todo cuanto existe, que Él te da chance de decir, no, vente, era por acá. Wow. Vente. Entonces, en ese momento, pues yo les digo así, me voy a Florencia. Mientras estuviste en Europa, ¿fue solamente recibir educación o también estuviste Sí. activa No, bueno, como cantante? no podía estar muy activa por cuestión de la visa de trabajo, Ok, ¿verdad? sí. En el momento en el Entonces que tú estabas ya con una visa de trabajas, estudiante. Sí, era Perfecto. visa de estudiante. Entonces yo estudiaba más bien 5 horas diarias de idiomas, de lunes a viernes. Yo me iba en las mañanas en Florencia a mi escuela y en las tardes iba con un maestro particular, el maestro Tú escogiste Guillermo Florencia. Steinberg. Sí, en parte Sí. escogí Florencia, pues también por algunos conocidos que ya estaban allá, y que ya tenían un contacto con un maestro allá. Y este maestro que ya también falleció, el gran maestro Guillermo Steinberg, era un barítono del Teatro Comunale de Florencia. Fabuloso el maestro, o sea, yo aprendí muchísimo con él también. Los 4 años que yo había estado en México estuve con el maestro Enrique Patrón de Rueda, que también, bueno, pues mucho de mis bases y de lo que él me enseñó es hasta la fecha lo que yo puedo transmitir a mis alumnos. Y bueno, después de Florencia, yo me regreso, se termina el tiempo de la visa de estudiante y luego me regreso ya, pero a París. Bueno, antes de París, ahí hay una anécdota A ver. muy interesante, porque me voy a audiciono a Vignola. Vignola es un pobladito que está muy cerca de Boloña, en Italia. Entonces para ese viaje tenía que tomar avión y luego transbordar y luego de España, del aeropuerto Barajas, me iba a Boloña con un avioncito, un avión más pequeño, y luego tenía que transbordar un tren suburbano y hacía aproximadamente 1 hora de Boloña a Vignola, o menos. La cuestión es que yo no sé por qué causa, motivo, razón, Diana Valencia no llevaba mapa ni nada. O sea, como que yo iba muy, sí, ya sé Te dónde, pasaste, ¿no? chavala. Como que, Te fuiste a otro lado. Ya me fui, no. Me bajo del metro suburbano y resulta que, bueno, yo iba viendo que en cada estación iba bajando la gente. Ajá. Hasta que me quedé sola, sin mucho, con 1 o 2 personas, y eran las 10, 11 de la noche, entre 10 y 11 de la noche. A un pueblo desconocido, escondido de Italia. Me bajo y resulta que la estación, para los que conozcan el Conservatorio de Música de Chihuahua, que era ahí la antigua estación, de donde soy maestra también, y pues era más o menos así. O sea, era una estación un poco aislada, de hecho no había casa cerca. Y cuando yo me bajo dije, ¿y ahora qué? Y empiezo a caminar, calles oscuras. Y luego oigo que vienen 2 personas hablando árabe atrás de mí, 2 hombres. Y yo por la calle oscura y cargadísima. Y luego te avientan una mochila. Hombre, si van a viajar No a te Europa, creas. no se lleven tanto equipaje. Ok. Y luego, Porque yo sufrí con horrores. Llevaba un sarcófago ahí y llévense algo ligero. Entonces empieza. Y yo me acuerdo Híjole. que cuando estaba en México me decían, no, si sientes que te van a asaltar, tú voltea y pregúntales la hora. Entonces yo, muy obediente, allá en Europa, Sí. dije, no, vienen 2 árabes atrás de mí. Volteo y luego les pregunto la hora. ¿En español o qué? No, pues en italiano, inglés. ¿no? En italiano.
Y luego se voltean y se hablan entre ellos. Y yo, no. Y yo, ay, No entendemos ni papi. no, ajá, no italiano. Y yo, bueno, en inglés, ¿no? No. Bueno, oigan, el hotel Eden se llama, el hotel Eden. No inglés, Sí, no te no entendemos italiano, nada. no. Y decían 2-3 palabritas italianas, ¿no? Y luego ya me dijeron cómo pudieron, te ayudamos. Ajá. Y yo ya estaba tan cansada que les dije, sí, agarren una maleta tú y una tú. Y voy caminando con los dos a mi lado, ahí voy por toda Sí. la calle. Entonces llegamos ya a un lugar que había más luz y preguntaron y me dijeron, es lontano, está muy lejos. Ajá. No, ya habíamos máquina, tenemos carro. Y yo, híjole, ¿qué hago? Para esto ya tú entendías bien el idioma. Sí, Ok. sí, ya llevaba unas bases de italiano, Sí. ¿no? Y lo, bien, y con, no, habíamos la máquina. Bueno, ok, Te subiste al carro, carro de con unos desconocidos, con unos árabes y todo. eran marroquíes. No inventes. Me llevan al hostel, porque era un hostel, ni siquiera un hotel, ¿verdad? Y y la señora, cuando abre la puerta, porque los hostelos allá pues son como Sí, casas sí, y sí. pues, hay horas de que abren y cierran. Y me dice, pues la reservación era de una persona, Sí. no para 3. Ajá. Le digo, no, son mis amigos. Sí. Y total que en ese momento ellos me dan su tarjeta y me dicen, cuando regreses a la central te ayudamos. Ajá. Y yo, gracias. Bueno, pues finalmente yo digo que Dios es bueno y manda a sus ángeles y aparte me protege en muchas locuras. O sea, los ángeles que mandó Dios eran marroquíes Eran en esta marroquíes. ocasión. Uno nunca sabe cómo va a mandar la ayuda a Dios. Diana, nos estamos pasando el tiempo que Ay, habíamos sí. considerado. Sí, Te tengo una propuesta. dime. Vamos a dejar una continuación. Bueno, de Sí, o acuerdo. sea, nos comprometemos a tener una segunda parte. Uy, sí, porque bueno, todavía Porque si no, vamos a... vas a apretar mucho el paso y nos vamos a perder Sí. detalles que no quiero que nos perdamos. Sí. Entonces vamos a dejarle así como Además ya nos dio la noche aquí. vamos a dejarle un ganchito a la gente para Sí. que quiera no perderse el desenlace de lo La que... segunda parte. Sí, la segunda parte de lo que pasó. Fíjate, nos estamos quedando antes de que llegaras a París. Ajá. Entonces, para que no se olvide. Como si fuera un anticipo de qué otras cosas faltan. Ok. Yo te quiero hacer esta pregunta, Sí. ¿verdad? De las experiencias increíbles que has vivido, nos has contado unas que a mí ya me tienen boquiabierto. Yo creo que ya sin quijada. ¿Cuál sería el momento hasta la fecha en cuanto a tu carrera más espectacular que has vivido? O sea, que tú dices, esto es lo que a mí me tiraría la quijada. Sí, bueno, yo creo que el tiempo que estuve en París. Ok, entonces así cerramos. Así es, Así sí. cerramos para que la gente sepa que apenas estamos por entrar Claro que sí, a la sí. parte más mágica y Sí. maravillosa, ¿no? Para terminar, ¿te parece si vamos a dirigirle algunas palabras a aquellos jóvenes Sí. y a aquellos adolescentes que están en un momento también llenos de oportunidades que a veces ni ven, Sí. pero que ahí están latentes, ¿sabes? Oportunidades que están, y no de a una, de a montones de oportunidades, pero Así es. como están todo el día pegados a su celular, están todo el día Exactamente, pegados ahí exactamente. a la cama, durmiendo, ¿verdad? Sí. Rascándose el ombligo, Sí. no las ven. Diles algo, por favor. Miren, yo lo que les puedo decir es, apasionense por vivir. Vivan de tal manera que aprendan cada día algo. Todos los días hay algo que aprender. No necesariamente de nuestra profesión o de lo que Ajá. esperamos aprender. Hay enseñanzas que nos llegan por todos lados. Y como tú dices, el celular se ha vuelto esclavizante y yo los invito a experimentar otras cosas. Lean, aún, bueno, si van a usar el celular o la computadora, vean documentales, vean viajes, vean, Ajá. empiecen a abrir su panorama. Sí, el mundo no es pequeñito, el mundo es infinito y ustedes pueden llegar hasta donde quieran y se lo propongan. Y si ahorita están batallando en tomar la decisión de qué hacer, de irse, de quedarse, obviamente número 1, busquen a Dios. Y número 2, aviéntense.
claro que con la mayor precaución, claro, y hasta donde se pueda. Ya conté yo que no, pues yo a lo mejor no fui muy precavida en algunas cosas, pero aún así fui dando pasos que yo sabía que estaban seguros, ¿no? Y mis papás siempre estuvieron respaldados. Y esa es otra. Busquen una persona, sí, con sus papás a lo mejor no hay tanta comunicación. O tal vez que no tengan papás, ¿verdad? Sí, algún mentor, sí, algún tutor, algún consejero. Exactamente, alguien que esté cerca, que sepan qué hacen ustedes, que sepan cuáles son sus inquietudes, alguien que los ayude y los impulse para bien. Entonces, pues eso es lo que... Oye, Diana, gracias, ¿eh? No, yo termino así con placer. un baúl más lleno de lo que ya me has enriquecido con tu amistad, esta hora más lleno y con la expectativa de lo que falta. Sí, no, pues Okay. Igualmente. Muchísimas gracias, Lalo. Y le seguimos pronto, ¿sale? Sale. Ok. Sale. Hasta Bendiciones. pronto. Bye, bye.